En el marco de la jornada de convivencia escolar, la doctora Cecilia Fierro Evans, autora del modelo de convivencia en coautoría con la doctora Patricia Carvajal, brindará la conferencia Revisión del modelo de convivencia para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. La doctora Cecilia Fierro es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora e investigadora de la ENES León UNAM. Su trabajo de investigación se ha enfocado al estudio de las prácticas docentes, problemas de la formación y el desarrollo profesional docente, la innovación de la gestión escolar, así como el análisis de comunidades escolares comprometidas con fortalecer los aprendizajes y la convivencia en entornos vulnerables. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido consultora de la Secretaría de Educación Pública, colaborando con organismos como UNESCO, OEI, OCDE, UNICEF en diversos proyectos. Varias de sus publicaciones forman parte de las bibliotecas escolares de SEP y de centros de formación de docentes en México. Es miembro fundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. En 2016 recibió el reconocimiento Brooke International Prize por su contribución a la educación en México por la Oklahoma State University. Es autora del modelo de convivencia para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar en colaboración con la doctora Patricia Carvajal. Este documento es base de las acciones que implementa la Secretaría de Educación de Guanajuato en materia de convivencia escolar. Sin más preámbulo, demos inicio con la conferencia de la doctora Cecilia Fierro, actividad que integra el primer momento de esta jornada. Muchas gracias, Liz. Me siento muy honrada y agradecida con la oportunidad de dirigirme a todas las queridas maestras y maestros del estado de Guanajuato y quiero comenzar enviándoles un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. Quiero decirles que su labor, nuestra labor como docentes, enfrenta situaciones nuevas y complejas, cambiantes, para las cuales no estábamos preparados. Vivimos un país atravesado por enormes desigualdades que lastiman de manera profunda el tejido social. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes están expuestos a diversas formas de violencia, incluso muchos de ellos desde muy temprana edad, de forma que al llegar a nuestros salones de clase, quizás algunos de ellos han normalizado formas de relación humana en las cuales la violencia pareciera la única salida. La gran pregunta que nos brota al constatar tanto sufrimiento innecesario de tantas personas es si podemos desde nuestra labor docente, en cualquier espacio o nivel en el que nos desenvolvamos, tener una actuación significativa que deje una huella en la vida de nuestros estudiantes. Una huella entendida como la posibilidad de ofrecer, de experimentar otros horizontes de relación humana en los cuales la palabra, el diálogo, el afecto, la colaboración, el aprendizaje colectivo y disfrutado tenga un lugar. De esto trata, de hecho, la convivencia escolar, de construir relaciones humanas en el espacio escolar que muestren en el presente y dejen una huella para el futuro sobre cómo podríamos relacionarnos de manera pacífica en la vida social. Lo que voy a compartir con ustedes es una herramienta teórica y práctica que ayude a ordenar la reflexión, la discusión. Es una especie de mapa o de una brújula que señala asuntos a considerar en el tema de construir la convivencia. Y también es una herramienta práctica porque nos permite interpretar lo que ya estamos haciendo, entender por qué son tan importantes determinadas iniciativas que llevamos a cabo en el aula o en la escuela y además de eso, podemos observar qué otras posibilidades podemos desplegar en nuestro trabajo cotidiano. Así que de eso va esta presentación. Y muchas gracias por la oportunidad de ofrecer para Guanajuato este recurso. Una preocupación que compartimos con el equipo de la Secretaría de Educación de Guanajuato con el que hemos trabajado es la necesidad de revisar, de ir más allá de la aplicación de reglamentos, de protocolos, de sanciones ante las faltas de los estudiantes, porque muchas veces esto tiene el efecto de aumentar los problemas de violencia en lugar de disminuirlos. Sabemos que es necesaria la contención, la atención de las faltas,
pero no es la única vía para construir la convivencia y por eso aspiramos a una mirada formativa que haga de la escuela un espacio, un ensayo, una práctica constante para construir formas de paz duradera, de convivencia democrática. Esto que comparto, como les decía, lo hicimos en un equipo tanto de investigadores en convivencia, un equipo interinstitucional de la Ibero León, junto con la coordinación transversal para la convivencia y la cultura de paz de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Así que el diálogo que sostuvimos por cerca de 8 o 9 meses de manera muy constante y cercana es lo que ustedes tienen en este documento y que voy a tratar de explicar de una forma más concreta y concisa. ¿Cuál es el propósito? Pues poner a su disposición un conjunto de orientaciones que apoyen los esfuerzos. ¿Y en qué nos apoyamos? Primero, en el análisis de documentos de política pública, tanto nacionales como estatales. Nos apoyamos también en aportes de la investigación internacional y nacional. Nos apoyamos en experiencias directas de trabajo en las escuelas. Y finalmente también en la revisión de teorías sobre convivencia, paz, conflictos y gestión escolar. Quiero decirles que el estudio de escuelas que trabajando en espacios complejos o en entornos de violencia que hemos llevado a cabo desde 2008 ha sido una fuente invaluable de experiencia. De escuelas parecidas o incluso escuelas en las que muchos de ustedes trabajan, hemos tomado las lecciones más profundas sobre qué es lo que podría ayudar a pacificar una escuela, aún situada en un entorno complejo. De modo que muchas de sus palabras, de sus experiencias y de sus logros posiblemente los van a ver reflejados en esta presentación. El documento se estructura en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con las acciones orientadas a atender la violencia, que le llamamos contención, es decir, la respuesta inmediata cuando ya hubo alguna incidencia. El segundo nivel le llamamos resolución de conflictos, que supone prevenir la violencia a través del desarrollo de capacidades y de habilidades. Y un tercer nivel que le llamamos erradicar la violencia escolar y que tiene que ver con transformar las prácticas pedagógicas y de gestión para crear las condiciones institucionales que nos permitan construir una paz sostenida. ¿Cuáles son los espacios de actuación? No solamente el aula, no es solo tarea de los docentes construir la convivencia, el espacio organizativo, administrativo de la escuela en su conjunto está también implicada y por supuesto el espacio sociocomunitario, es decir, todo el diálogo y la colaboración que se construya con padres, madres de familia y con organizaciones locales diversas. Voy a comenzar en primer lugar hablando de violencia. Voy a tomar una definición amplia de violencia como privación de los derechos humanos fundamentales que viene de Johan Galtung y vamos a ver cómo vamos a ir moviéndonos desde un concepto de violencia hacia el de convivencia. Quiero empezar con las palabras de un docente del estado de Guerrero, de una zona muy compleja, que seguramente la suscriben muchos de ustedes, pero que me impresionaron por la forma tan clara en que lo plantean. En mi estado, podemos decir en nuestro estado también, la violencia es el aprendizaje número 1 que se consume, porque lo estamos viviendo, porque lo escuchamos, porque lo vemos. El aprendizaje se adquiere con todos los sentidos. ¿Cómo sé que hace frío? Porque lo percibo. ¿Cómo sé que esta superficie es lisa? Porque la estoy tocando. Entonces la violencia se toca, se huele, se respira, se siente. Por eso piensa este docente que puede ser algo difícil, que requiere mucha paciencia trabajar en construir la convivencia. Y lo que quiero de forma muy importante es que sepan que empezamos con esta experiencia y con este reconocimiento de la violencia, pero ojo, el docente nos está solamente hablando de la violencia directa, nos está hablando de la violencia que se toca, se huele y se siente. Pero hay otras 2 formas muy fuertes de violencia que de acuerdo con Johan Galtung tienen que ver y son las causas de la violencia directa. Y me refiero a la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural tiene que ver con todo proceso de exclusión, de acceso a necesidades, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios,
la falta de acceso a recursos o al poder en la toma de decisiones son todas ellas manifestaciones de la violencia estructural. La violencia cultural, por su parte, tiene que ver con creencias, con estereotipos, con prejuicios que justifican tanto la violencia directa como la estructural. Cuando decimos que determinadas personas son flojas, que personas de determinado grupo social son flojas, ese es un ejemplo de un estereotipo y que es una forma de violencia cultural. Entonces, fíjense cómo Johann Galtung dirá que esta expresión de violencia directa, agresiones físicas, verbales, pleitos y en su escala más amplia, guerra, son el resultado de la violencia estructural y cultural. Es decir, una noción amplia de violencia va a permitir encontrar cuál es el espacio adecuado de intervención en la escuela, siendo que la escuela no es la responsable de modificar condiciones de salud, condiciones económicas, condiciones de empleo, condiciones de acceso a la participación social, a espacios de política, etcétera. La escuela es un espacio cultural de formación de personas y este concepto amplio de violencia de Galtung, donde no lo vamos a limitar a la violencia directa, sino a la violencia estructural y cultural, nos va a ofrecer mucha claridad sobre lo que sí puede hacer la escuela y lo que corresponde también a otras instancias. La violencia cultural interpela de manera muy especial el papel de la escuela, porque los procesos educativos ofrecen oportunidades privilegiadas, por una parte, para atenuar las consecuencias de las desigualdades sociales. Todo lo que ustedes hacen por atención diferenciada de los desempeños de estudiantes significa atenuar las consecuencias de las desigualdades sociales. Pero también podemos cuestionar patrones de razonamiento y formas de relación que estén justificando la marginación de estudiantes al acceso a apoyos, la violencia estructural y que dan lugar a la violencia directa dentro y fuera de la escuela. Vamos a ir viendo despacito todo esto. Johann Galtung nos va a aportar un segundo concepto. El primero que nos aportó muy importante es una noción amplia de violencia que rebasa la violencia directa. Un concepto muy importante que nos va a aportar va a ser el de paz efímera y paz duradera. Este gráfico que están viendo ahora ustedes en la pantalla recoge dos conceptos de Galtung, el que en sus palabras son paz negativa y paz positiva. Nosotras, mi colega Patricia y yo, las hemos renombrado como paz efímera, la paz negativa, y como paz duradera, lo que él llama paz positiva. ¿Por qué le llamamos paz efímera? Porque la paz efímera es la que atiende solamente las señales de violencia directa y por lo tanto no se hace cargo de las causas profundas que la han originado. Por eso le llamamos paz duradera a todos los esfuerzos encaminados a atender alguna forma de violencia cultural, por ejemplo, patrones que marginan a estudiantes por su procedencia étnica, por su género, por su condición económica o social, por su preferencia sexual o por cualquier otro motivo, le vamos a llamar construir la paz duradera a toda la acción que ustedes lleven a cabo por atender las causas profundas de lo que será la violencia directa en las escuelas. Y por estas razones que entendemos la convivencia justamente como los procesos y los resultados de los esfuerzos por construir una paz duradera entre los miembros de la comunidad escolar. ¿A través de qué? De lo que es el quehacer escolar, justamente de las prácticas pedagógicas, de las prácticas de gestión, pero que tienen cierta orientación de prácticas inclusivas, equitativas y participativas que abordan de manera constructiva el conflicto. Voy a ir comentando los elementos de esta definición, cada una de las líneas, procesos y resultados, construir una paz duradera. Como ya lo dije antes, paz duradera va a tener que ver con la atención de las causas profundas. Todos los miembros de la comunidad escolar y no solamente los estudiantes están implicados. El trabajo de aula y de escuela está involucrado y de manera muy especial el abordaje constructivo del conflicto.
Vamos a ver el tema del conflicto, porque el conflicto juega un papel central en el tema de convivencia y también en el tema de violencia. Dice Johan Galtung que detrás de todo episodio de violencia hay un conflicto no resuelto. Este gráfico trata de mostrar algo que nos ha ayudado mucho a aclarar la discusión, porque nos hemos dado cuenta de que en muchas escuelas se maneja la idea de conflicto como sinónimo de violencia y nosotros queremos diferenciarlo. El conflicto es el elemento que tiene en común la convivencia y la violencia, es decir, el conflicto es el resultado de la condición humana de enfrentar diferencias, de intereses, de necesidades, de puntos de vista alrededor de determinadas cuestiones. Y lo que muestra este gráfico es que depende de la manera en que manejemos el conflicto, si ayudamos a desarrollar capacidades que nos ayuden a construir la convivencia, o si el conflicto manejado de manera inadecuada, desatendido o ignorado va a ir escalando hasta desembocar en situaciones de violencia. El conflicto no va a ser una realidad que pueda desaparecer de las escuelas. Las escuelas reúnen una diversidad de personas, de necesidades, de intereses, de condiciones. Necesitamos aprender a manejar constructiva o formativamente los conflictos. No tener la aspiración de eliminarlos de la vida escolar, de la misma forma que el conflicto está presente en cualquier espacio de vida social donde hay dos o más personas. Aquí hay una definición de conflicto que puede ayudarnos, ya lo había dicho antes, las situaciones en las que hay oposición de percepciones, de intereses, de necesidades o bien de valores entre personas, grupos o estados, y por lo tanto se da una situación de disputa alrededor de un objeto o de una idea. Fíjense en el esquema y mi idea es ir añadiendo elementos que vayan complejizando nuestro mapa teórico, nuestra herramienta teórica, que es este modelo de convivencia. Fíjense cómo vamos añadiendo nuevos elementos. Está esta imagen del iceberg, representa, o sea, en el fondo está reflejando el triángulo de las violencias de Galtung, que es, como les dije al inicio, violencia estructural, cultural y directa. La idea del iceberg es muy gráfica porque nos ayuda a darnos cuenta de que lo que vemos, la violencia visible, no es todo lo que sucede, sino que la parte no visible, que sería todo el dique de hielo debajo, es en la que tenemos que trabajar. Y entonces ya habíamos visto el concepto de paz efímera, paz duradera, y ahora voy añadiendo uno más. La línea que tienen en el centro con el concepto de conflicto refleja que toda la vida de la escuela va a estar atravesada por los conflictos y que es necesario aprender a manejarlos de manera constructiva o formativa. Nos vamos a ayudar ahora de la investigación llevada a cabo por una investigadora canadiense que estudió distintas formas de abordar los conflictos escolares y también que analiza las consecuencias. Fíjense cómo aquí tenemos un elemento más, está la línea de conflicto que atraviesa la institución escolar. Y lo que planteó los trabajos de Kathy Bickmore son tres niveles de paz. Al de contención ella le llama peacekeeping, a la resolución de conflicto le llama peacemaking y a la transformación le llama peacebuilding. Eso significa que cuando trabajamos por la contención estamos solamente atendiendo las consecuencias de episodios que ya sucedieron. Pero si queremos ir más profundamente, necesitamos desarrollar herramientas para resolver los conflictos, de manera que cuando se vuelvan a presentar no necesariamente escalen hasta episodios de violencia. Por eso es tan importante los esfuerzos que llevan a cabo muchas de las escuelas de Guanajuato alrededor de desarrollo de capacidades para mediación de conflictos, sobre todo entre estudiantes, también de adultos, pero la mediación de conflictos entre pares tiene un enorme potencial en la formación para la convivencia. Y el tercer nivel que encontró ella es que cuando se trabaja en transformar las prácticas en la línea de construir relaciones justas, donde todas y todos los estudiantes tengan un lugar, donde todas y todos puedan tener éxito en su actividad escolar, entonces vamos creando comunidades
solidarias, comunidades con alto sentido de identidad y de pertenencia y que por lo mismo van transformando las relaciones. ¿Cómo se vería el modelo de convivencia con todos sus elementos? Voy a presentar ahora todos los elementos anteriores y algunos más. Y bueno, antes voy a hacer una síntesis de los fundamentos principales que he mencionado. Desde la sociología tomamos estos conceptos de Galtung, de violencia directa, estructural y cultural, de paz positiva y negativa. Desde la teoría de conflictos tomamos los niveles de contención, resolución y construcción de paz. Desde la pedagogía hemos tomado los aportes de Patricia Carvajal sobre convivencia democrática en el aula a través de renombrar las nociones de inclusión, equidad y diálogo en el conflicto. Desde la gestión escolar reconocemos la importancia del espacio pedagógico, curricular, organizativo y sociocomunitario. Y finalmente, algo que será muy importante desde la filosofía, vamos a recuperar también el modelo tridimensional de Nancy Fraser en su dimensión cultural, reconocimiento, en su dimensión económica, que habla de la redistribución, y en su dimensión política, representación. Es decir, desde este modelo de justicia social, vamos a retomar las nociones de inclusión como elemento cultural, equidad como redistribución de recursos pedagógicos y participación como representación. Vamos a ver el modelo. Este es el modelo y esta es la herramienta que les proponemos para esta sesión de trabajo. Es una herramienta que la puedes utilizar hoy mismo, o sea que es una herramienta, este es el mapa fundamental y del cual ya he estado explicando. Tenemos arriba la paz efímera y la paz duradera. Tenemos en el centro la línea de conflicto. Tenemos 3 niveles de operación. El de contención, que va a ser la respuesta inmediata ante situaciones que alteran la convivencia. Y aquí recuperamos todos los reglamentos, los protocolos diferenciados que existen en nuestras escuelas y que han sido desarrollados desde la autoridad, que nos sirven para atender faltas leves, también faltas graves y aún cuando se presentan delitos en las escuelas. A esto nosotras proponemos en el modelo convivencia que siempre es necesario considerar y añadir intervenciones formativas. Siempre intervenciones formativas orientadas a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones frente a las demás personas, orientados a reflexionar sobre el motivo que nos lleva a agredir o a lastimar a otras personas. Reflexiones sobre cómo podríamos modificar o afectar de una manera positiva relaciones que están teniendo una dinámica sumamente negativa. El nivel de resolución, que es la preparación para el manejo constructivo de los conflictos, tiene que ver con todas las estrategias de formación dirigidas a la comunidad escolar. En las visitas que hago normalmente de trabajo y de proyectos a las escuelas, es muy frecuente. Recién veíamos una lámina muy interesante en una escuela que decía: la violencia se asimila. Por eso en la crianza, no tengas crianza con violencia. Era una actividad que desarrollaron en una escuela y era el dibujo de un niño quizás de sexto de primaria que se estaba dirigiendo a los papás diciendo: la violencia se aprende a través de formas violentas. Entonces ustedes a veces desarrollan campañas, semanas, espacios de formación sobre mediación, toda la actividad curricular sobre desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la nueva asignatura o el trabajo a través de círculos de paz. Todas esas son estrategias de formación dirigidas a todos los miembros de la comunidad escolar que nos ayudan a prepararnos mejor para los conflictos. Y el tercer nivel, que es en el que retomamos esta mirada filosófica, tiene que ver con todo lo que hacemos para incluir a nuestros estudiantes, para construir relaciones de éxito equitativas en el desempeño y a ofrecer espacios de participación.
Voy a hablar con un poco más de detalle sobre este tercer nivel de transformación. Lo que quiero plantear en el modelo es que juntos ayudan a construir la convivencia. Si solo atendemos un nivel, pero no desarrollamos habilidades, pero no desarrollamos experiencias de participación, de inclusión, los conflictos van a seguir repitiéndose, repitiéndose y con la tendencia a escalar. Por esa razón es que es muy importante tener acciones formativas que muchísimas de las escuelas han llevado a cabo de manera espontánea o a través del programa PASE, aunque ahora no esté continuando, y también acciones, muchas de ellas espontáneas. Las acciones más importantes las hemos aprendido en aulas de docentes que llevan a cabo de manera espontánea alguna estrategia o muchas estrategias para apoyar la dinámica de relaciones humanas. Voy a hablar un poco de la dimensión inclusión. Estamos aquí viendo un aula de la Sierra Tarahumara. Vamos a considerar que la inclusión es el punto de partida para construir la convivencia. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿En qué condiciones vienen? Ustedes, maestras y maestros, se han hecho las preguntas más significativas relativas a la inclusión durante la pandemia. Tuve muchas oportunidades de conversar con maestros de distintas regiones del estado y me queda claro que estuvieron trabajando en reconocer necesidades, en reconocer la diversidad de identidades, en propiciar la creación de comunidades solidarias y de apoyo entre los estudiantes. Todo eso es la dimensión inclusión, es decir, todo lo que hacemos para reconocer necesidades y condiciones de nuestros estudiantes es a trabajar por la inclusión. Estos son esfuerzos en comunidades purépechas, donde tratan de vincular contenidos curriculares en función de prácticas y de tradiciones orales de la comunidad local. Tenemos aquí también el ejemplo de una escuela. Esta escuela es una aldea en Guatemala, en la aldea Juitapa, donde la atención o la recepción de una alumna sordomuda fue lo que ocasionó la creación de toda una comunidad escolar bicultural, en la cual el lenguaje de señas ya no solo lo aprenden los estudiantes y compañeros, sino también padres y madres de familia. Son ejemplos de inclusión, pero ustedes tendrán muchos más que contar. La dimensión equidad es el elemento central, en nuestra opinión, en la construcción de convivencia. ¿Por qué razón? Porque el quehacer nuclear de la escuela tiene que ver con el aprendizaje y la dimensión equidad trata de ofrecer y de asegurar que el aprendizaje esté al alcance de todas y todos los estudiantes. Aquí tenemos a un docente trabajando en una dinámica de trabajo por proyectos, que lo que espera es que haya un andamiaje de conocimiento significativo, que los alumnos que sufren la mayor marginación estructural tengan oportunidades adicionales compensatorias para tener interacciones académicas exitosas. Hay una fuerte evidencia a nivel internacional de que escuelas que propician una mayor competencia y rivalidad entre estudiantes tienen más altos niveles de violencia escolar. Y por el contrario, escuelas que han trabajado por construir dinámicas horizontales y de colaboración disminuyen sus niveles de violencia aún estando situadas en entornos de alta violencia social. Por esa razón es que consideramos que este es un elemento central en la construcción de convivencia, la equidad. Aquí tenemos ejemplos de prácticas que justamente se proponen hacer el conocimiento significativo y accesible para los estudiantes. Y la dimensión participación y manejo de conflicto va a tener que ver con la disminución de episodios de violencia, con la construcción de capacidades democráticas, y no tiene otro sentido sino el de ofrecer oportunidades para representar, para que los estudiantes ejerciten su autonomía, su agencia, expresen necesidades, expresen opiniones, participen en la toma de decisiones en asuntos relevantes. Todo espacio de participación de los estudiantes crea compromiso y cohesión en el grupo de aula. Entonces, estos son ejemplos de participación,
de participación a nivel de padres de familia, a nivel de zona escolar, y todos ellos tienen que ver con estas tres dimensiones: cultural, con la dimensión económica y con la dimensión política de la convivencia, desde su base filosófica. Finalmente, ¿cuáles son los espacios de intervención? Ya habíamos hablado de que era un asunto de gestión. Tenemos la escuela, tenemos el aula y tenemos el espacio sociocomunitario. Estos son espacios muy significativos para la convivencia escolar y por esa razón en ningún momento tenemos que pensar que construir la convivencia es tarea del docente en aula solamente, sino de todo el equipo directivo, de la asistencia académica, de todo el personal que colabora en la escuela. Voy a poner una lámina simplemente para mostrar cómo sería un modelo de convivencia en acción. Esto nos lo planteó la anterior secretaria de Educación y dijo, quiero ver cómo sería una escuela que trabaja en convivencia. Esta sería una escuela que construye convivencia. Tiene un fuerte trabajo por transformar sus prácticas, una preocupación por reconocer necesidades de los estudiantes, por valorar sus diversas identidades. Tiene esfuerzos muy fuertes por disminuir la brecha entre estudiantes, por valorar los esfuerzos y no solo los resultados, por animar la participación y la corresponsabilidad de los estudiantes en todas las tareas escolares. Y también una escuela que atiende a través de estrategias de formación dirigidas a toda la comunidad escolar, habilidades para la mediación, para el desarrollo socioemocional. Y finalmente, una escuela que tiene toda esa atención seguramente va a tener muy pocas faltas leves y faltas graves que atender, para las cuales contamos con protocolos, con reglamentos y también con intervenciones formativas que debemos de llevar a cabo en nuestras escuelas. Entonces, como ven, esta herramienta simplemente trata de que escojamos esta imagen o esta otra imagen. Ay Dios, ya se me quedó muy atrás. Esta otra imagen del modelo de convivencia y nos podamos preguntar qué estamos haciendo para construir la convivencia, que va a ser justamente el ejercicio que van a poder llevar a cabo ustedes en un momento más. Déjenme adelantar. Y quiero cerrar con una palabra de Galtung cuando nos dice que la paz debe construirse en la cultura y en las estructuras, además de en la mente humana, no solamente en la mente humana. La paz no solamente es un pensamiento o un deseo, tiene que ser una experiencia de vida y por lo tanto debe empapar las estructuras y la cultura. Así que les agradezco muchísimo su atención a esta participación y les dejo los correos de mi colega Patricia y de su servidora Cecilia Fierro. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a proponer en el chat, les voy a proponer unas preguntas para la sesión que van a tener ustedes ahora en lo inmediato. Por supuesto, si pudiéramos estar en vivo, sería muy interesante tener una sesión de preguntas y respuestas, pero como esto no es posible, lo tendremos que hacer en otro momento. Y las preguntas serían, ¿qué estamos haciendo para construir la convivencia en nuestras aulas y en las escuelas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estrategias has puesto en juego de manera espontánea? Formas de trabajo, de organizar tu asignatura o de organizar a tu grupo de clase con las cuales te has ocupado de que mejoren los estudiantes que tienen mayor rezago, en lo que te has ocupado para que los conflictos se atiendan, etcétera. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué estrategias has puesto en juego en tu aula o en tu escuela? ¿Y qué niveles privilegian estas estrategias? Y la tercera pregunta sería, ¿qué les aporta este mapa de cara a lo que consideras que sería necesario reforzar en tu escuela o en tu aula? Entonces, si se fijan, vamos a poder trabajar unos 20 minutos o media hora en estas tres preguntas. ¿Cuántas cosas ya estamos haciendo para construir la convivencia? ¿Estamos atendiendo solo los conflictos, solo las situaciones que ya escalaron a más? ¿O estamos creando espacios de tutoría, de acompañamiento, de talleres, de diálogo, de dinámicas de juego, de atención al recreo,
de participación. Toda estrategia que construye tejido social es una estrategia que apoya la convivencia en la escuela. Entonces, pregúntate si tu escuela está ocupada solamente de atender las incidencias o de construir de manera más amplia capacidades. Pregúntense si han desarrollado cursos, talleres, si han aprendido algo de eso, si han disminuido, si han visto cambios a través de las estrategias. Y este es el momento de compartir ese tipo de ideas. Entonces, voy a dejar hasta aquí la intervención para ofrecer este momento de trabajo en las escuelas, en el cual la pregunta principal va a ser, ¿qué estamos haciendo en nuestras aulas y en las escuelas para construir la convivencia? Muchísimas gracias por su atención y mucho gusto. Les deseo el mayor éxito en esta jornada del día y también en los esfuerzos que están llevando a cabo en sus escuelas y en sus aulas. Mucho gusto. Hasta luego.